Bueno, le damos la bienvenida, ya está acá. ¿Cómo le va, doctor? Así ya corresponde, nos saludemos después de estar Sí, tan señor, accidentado, sí, tan señor. accidentado arriba, digamos. No, queda bien, queda bien, queda bien. Ayer vino el ministro de los Ríos y fue lo mismo también, porque Claro. nos acusa, ¿cómo sería? ¿Nos acucia el tiempo? Sí. ¿Así está Claro, bien dicho? sí, sí. Bueno, el tiempo nos corre, así que lo hacemos todo en vivo. Muy bien ese léxico, porque hay ya mucha gente que no Que no- sabe conjugar Claro. ese verbo, el verbo Exacto. acuciar. Pero bueno, vivimos Yo en lo un llevo mundo más por el lado acuciante. del acuso que de la acusia. Yo ya tengo en mis manos la columna, lo primero que hice cuando llegué y vi el diario. Después cuando vamos charlando con el doctor la pongamos en pantalla la columna. Yo la voy a mostrar acá a pantalla. Ahí está. Ahí está la columna. En la página número 6 del diario, La cara oculta de la luna. Voy a leer la primera línea y arrancamos. Sí. ¿Puede ser? ¿Me permite? No necesariamente las tácticas y estrategias que llevan a un triunfo electoral sirven o son útiles para gobernar. Si bien la afirmación parece sentenciosa, no lo es. Tanto, sino que la realidad y las prácticas republicanas se han encargado de desmitificar la lógica de la teoría para que se imponga la praxis. Me he mareado en la lectura, por suerte está usted para explicarme. Bueno, dos cosas ahí, capaz que eso Perdón. que parezca un poco arrevesado. Una que les recomiendo que lean, un libro de un colega de ustedes que acaba de salir, que se llama Mi Ley, escrito por Ernesto Tenenbaum. Uy, sí. Sí. Ernesto Tenenbaum, que para mí es uno de los grandes periodistas argentinos, ¿no? De cabecera, ¿no? Para Maravilloso libro, muy difícil de escribir, no es un libro precisamente biográfico, es un poco de todo y escrito por alguien que no utiliza adjetivos calificativos, y hay algo que compartimos con Tenenbaum porque él describe una serie de situaciones y de cosas, pero no entiende al electorado. A mí me pasa lo mismo. ¿Qué quiere decir eso al principio? Que en campaña muchas veces se aplica, y bueno, es lo que aplica la nueva derecha también, esto que hablamos ya en otros programas, que la política tradicionalmente, a pesar que la palabra tradicionalmente suena muy conservadora, pero usualmente las prácticas democráticas eran la búsqueda del consenso, el diálogo, de la concordia, los acuerdos. Bueno, eso se acabó. Parecería ser que ahora el éxito electoral es el ataque a distintos grupos minoritarios, por ejemplo. Por eso no era inocente la referencia a Cuño Libarona de ayer, a determinadas conquistas sociales dentro de la democracia, a la exaltación de la riqueza por sobre la pobreza, en el sentido de denostar la pobreza y exaltar la riqueza, y mientras más sea, mejor. Bueno, toda una serie de cosas que a mí no dejan de sorprenderme, pero lo fundamental que no deja de sorprenderme es que eso tiene éxito. Me duele más que sorprenderme, me duele. Y ahí lo que yo veo, por eso iniciaba así esa columna, todavía no ha terminado la cara oculta de la luna, ¿no? Sigue estos días, no paró. Claro. Ahí están las derrotas del oficialismo con el tema de los gastos sin rendición de cuentas, que es peor que gastos reservados, con el DNU para los organismos de inteligencia. El tema de que el Congreso de alguna manera muestra su faz humana en el sector más castigado por el ajuste que se llevó adelante, que son los jubilados, pierde también porque no evaluó la posibilidad de que sea tratado. A eso le sumamos la paupérrima presentación del juez Lijo y todas las negociaciones que se han generado a la vuelta. Entre paréntesis, hoy va el candidato García Mansilla también, un candidato particular, porque es la primera vez en la historia argentina que va un juez de la Corte al Senado cuando todavía no existe la vacante, ¿no? Claro. Bueno, otra particularidad ahí. El escándalo que se produjo dentro del bloque libertario a raíz de las visitas a los detenidos por delitos de lesa humanidad, otro tema, y que se fue continuando,
la burla ante un hecho aberrante de pedofilia de un diputado provincial respecto de una figura política como es Martín Tetaz de parte del presidente, en vez de haber salido a condenar eso, otro tema más, y las últimas declaraciones de Lilia Alemán, que bueno, claro, eso ya ahí la realidad supera la ficción. Englobado todo, ¿qué es lo que sucede ahí? Hay evidentemente una mirada economicista del presidente, pero cada vez se nota más de que no hay conducción política, no solamente dentro de la Libertad Avanza, sino en cuanto a que Milei tiene una ventaja que es incomparable en 41 años de democracia, ¿no? A pesar que hubo una época de Menem que se la quiere comparar, que no tenía nadie al frente, bueno, en esa época vivía Alfonsín, ya no tenía votos Alfonsín, pero sí los tuvo José Octavio Bordón, por ejemplo, ¿no? Entonces, había figuras con expectativas en la oposición. Ahora parece, cuando la mar, dirían los españoles, está absolutamente calma y no se ve ni siquiera embarcaciones en el horizonte, ¿no? Nada al frente, nada de nada. Como que tiene una licencia absoluta el presidente. Bueno, y ahí está. Y es cuando más conducción política se requiere, y a quienes cultivamos el espíritu republicano, más autocontrol también. O sea, este asunto de que alguna gente pueda decir, bueno, Javier es así, lo que sale a hacer, por ejemplo, con el caso de Tetaz, utilizar un caso de pedofilia para burlarse de un adversario, que el presidente de la nación haga eso, a mí me parece una gravedad inusitada. Por el hecho en sí, y por la figura del diputado, ¿no? Yo voy a explicar eso porque quizás no todo el mundo sabe. Contamos la noticia que hay un diputado provincial prófugo en la provincia de Misiones, acusado y con pruebas bastante serias de participar de una red de explotación sexual y de difusión de material de abuso sexual infantil. La cosa es que algún usuario de Twitter, hizo una comparación entre este diputado, prófugo y buscado por cometer delitos vinculados a la pedofilia, y un diputado nacional radical, que es Martín Tetaz, donde dice el pedófilo antes de agarrar al pibe. Esa es la asquerosa placa que se difundió en Twitter, la vemos en pantalla, y a la cual el presidente Javier Gerardo Milei le hizo retweet y la me gusteó, como si fuese algo para compartir, y cuando es todo lo contrario, digo, es repudiable 100%. Absolutamente. Bueno, estas son... No es la primera vez que lo hace, porque lo hizo también con una figura de una persona que tenía la condición de síndrome de Down. No es la primera vez que el presidente... Eso fue con la polémica con Nacho Torres. Y antes un acto indisimulable de violencia institucional de género, como fue con el tema de Lali Espósito, que fue un disparate, ¿no? Exactamente. Lali Espósito podrá gustarnos o no del punto de vista musical. Ahora, nadie puede negar que no solamente es una artista popular, sino que es una mujer a la que nadie le regaló nada, ¿no? Claro. Llegó a donde llegó en base a un esfuerzo personal imponente, digamos. Y que labura desde los 12 años. Por supuesto. Sí. O sea, y además, en ese caso, por ejemplo, pues pasan tantas cosas en este país que uno después se va olvidando, ¿no? En ese caso particular, es como tener el Estado en contra, más o menos, para un artista, ¿no? Ni hablar después de algunas otras cuestiones de desculturización, por suerte me salió la palabra de corrido, que preocupan también, como el tema del cine argentino. El cine argentino, a mí en particular, yo tengo casi devoción por el cine argentino. A nivel internacional tiene un enorme respeto. Dicho sea de paso, somos de los pocos países sudamericanos que tenemos 2 Oscars, gracias al cine, coproducciones internacionales espectaculares también desde el punto de vista cultural. Y bueno, en medio de todas estas cuestiones había que mostrar la cara oculta de la luna, porque el redondeo final de esto, que es lo que a mí me preocupa mucho, es que
dos cosas. Una, si se quiere, desde el punto de vista hasta de aprovechamiento político, si se quiere, ya quedó como lateralizado el escándalo de Alberto Fernández. Sí. Escándalo que vale la pena decir es irrefutable, ¿no? No hay forma, claro. no hay forma de revertir. O sea, eso que denunció Fabiola Yáñez es como dice que fue. Bueno, pasado ese tema, el gobierno nacional es como que se esmeró en producir hechos de altísimo impacto político que lo dejaron lateral a lo otro. O sea, ya siguen informando los medios cuestiones que pasan en esa causa, pero... A la gente ya no le mueve el amperímetro. Claro. Ya perdió la sorpresa, ya van 3 semanas. Y tras eso, que acá viene lo preocupante, es que a pesar de todas esas cuestiones, en las últimas encuestas al presidente le siguen dando los números. Sigue teniendo acompañamiento de eso, cuando que es lo que a mí me deja anonadado. Yo nunca tuve ni tendré posturas desestabilizadoras ni nada, pero me parece que ya es hora, por lo menos, que hubiese una alternativa democrática consistente con un plan distinto, porque honestamente desde el punto de vista económico yo al menos no veo la luz al final del túnel. Doctor, y yo quiero consultarle, con esto de la libertad avanza, yo creo que viene avanzando a niveles de que va a ser un libertinaje todo esto. Producto de lo que pasa, de lo que genera o de lo que hace parte de o el gobierno en sí, a nivel nacional, y que todavía en la gente no tiene muestra de rechazo o de un límite. No. ¿Cuál cree usted que va a ser el límite o puede llegar a ser el límite con esta concatenación de cosas y de hechos que vienen sucediendo y que en definitiva la gente sigue tomándolo como si nada o si quizás no genera un impacto como el que debería generar? ¿Cuándo se va a terminar la licencia social, digamos? Tal cual. Bueno, esa es una pregunta maravillosa por lo siguiente. Nadie sabe eso, pero en ninguna parte del mundo se sabe. Y cuando más un líder político aparece confiado, siempre estamos hablando de regímenes democráticos, ¿no? Sí. Para mí lo otro, ni hablar. Dentro de la democracia, muchas veces creen que el vuelo va en piloto automático y no con día despejado. Hay que acordarse que existe un fenómeno que se llama aire blanco que mueve mucho los aviones con día despejado también. Pero el cambio va a venir, yo creo que no es por hechos, sino son suma de circunstancias que un día hacen cambiar el humor social de una forma y que la gente empiece a ver todo lo que ahora hasta parece aceptable, los insultos. O sea, el presidente tiene en este momento que resolver quiénes van a ser los futuros jueces de la Corte. No se privó de volverle a decir degenerados fiscales, claro, por el aumento a los jubilados, cuando no tiene cerrado todavía el acuerdo por los jueces de la Corte. ¿Por qué? Porque el peronismo le contestó diciéndole que diga que elijo el candidato del gobierno. Claro, el gobierno tendría que blanquear y decir candidato Lorenzetti en todo caso. Claro. Junto con eso, parecería que hubo una oferta del gobierno de decir, bueno, vamos a ampliar la cantidad de jueces de la Corte, pero entonces ponemos el carro delante del buey. Si era eso, había que haberlo planteado antes y después ver quiénes van a ser los candidatos y candidatas. No nos olvidemos de eso porque ese es uno de los déficits mayores que hay, ¿no? Claro. Lo escuchaba Pagni sobre eso diciendo que el gobierno iba a tener que negociar con la oposición y de alguna manera le iban a decir, bueno, yo pongo estos jueces, pero ampliamos la Corte para que también ustedes puedan proponer a alguien. Y recordaba una frase de un senador peronista que no me va a salir el apellido, pero que le dijo, perfecto, pero primero ampliemos la Corte y después propongamos a la gente porque en el Senado los negocios se hacen al contado. ¿De quién otro podría ser sino don Vicente Leónidas Sadi? Dos frases tenía Sadi. Una esa, en el Senado se paga de contado, que en el sentido, no que había que llevar los billetes para pagar a los senadores, sino que los acuerdos políticos primero se cumplían en lo que se había acordado y después ya se veían todas las otras reformas. Sí, que salga todo junto. La otra
famosa frase de Sadi era: el que saca no pone, es decir, el que sacó a alguien de algún lado no tiene derecho a proponer, sino solamente a sacar. Son parte del anecdotario que quedó de principio de la democracia, ¿no? Claro. Ahora, la otra cosa que me surgía de leer su columna es esta idea de cuando que está vinculada al teorema de Baglini, por ahí los que les gusta la política lo conocerán, que uno mientras está alejado del poder es incendiario. Y a medida que se acerca al ejercicio del poder se convierte en un bombero. Así es. Con el gobierno daba la impresión que era fuegos de explosivos durante la campaña, en el estilo, para posicionarse, para llegar, y uno esperaba, siguiendo a la ciencia política, que ya en el gobierno apacigüe las aguas y sea más conciliador, y está desafiando esa regla, ¿verdad?, este gobierno. Sí, a pesar, y ahí ya vamos al economicismo en estado puro, en la Argentina hay una convicción, más allá de que hay economistas con una formación académica imponente, pero también caen en esto que yo voy a decir. Yo observo que muchas veces los economistas creen que ellos son una ciencia aislada, donde no repercuten, y acá en realidad lo que gobierna todo es la política, no la economía. La economía es una consecuencia de la política. Entonces, cuando se cometen este tipo de exabruptos, incluyendo el de Martín Tetaz, lo que sí miran ahora, en este mundo nuevo de las comunicaciones instantáneas, no solamente son el resto de los países del mundo, sino también los organismos internacionales. Ya le han advertido al presidente de la Nación no solamente la necesidad de ir moderando un poco sus discursos y sus actitudes, sino que a nivel inversiones internacionales, y ojo con eso porque hablando de el cambio de humor puede pasar, hoy primera vez que veo en un diario nacional que hay una medición hasta cuándo puede durar la paciencia de los argentinos. En general, le da bien al presidente porque todavía hay un sector que es mayoritario, no muy mayoritario, pero que es mayoritario, donde fija 6 meses, 1 año, 2 años. Otro sector que tiene un 34 y pico % dice nada. No aguanta más. Claro. Nada. 34 ya. Yo ese 34 lo miraría con mucho detenimiento porque ese es como un núcleo duro, ¿no? Entonces, está también esto de si se quiere negociar para que la Corte termine de tener su conformación y hay exabruptos de por medio, eso es lo que yo digo, que ya se le dijo al presidente y conta por distintos medios, que bueno, por eso es lo que había iniciado la columna, que en campaña sirvió, pero la realidad se encarga dónde quedó el presidente anarcoliberal en el recuerdo de campaña, porque la realidad le mostró todos los días que él es el presidente de un Estado, que no se puede disolverlo al Estado y que algo hay que hacer con el Estado. Entre otras cosas, administrarlo bien, por ejemplo. O sea que ya el anarcoliberalismo quedó para el recuerdo. Otra cosa que quedó para el recuerdo es el déficit cero. Sí. Ahora el discurso central, el eje del gobierno es la baja de la inflación. Podemos discutir semanas enteras sobre eso, pero el déficit cero, que en este mismo programa yo dije que era una falacia, por supuesto que lo es, porque, por ejemplo, cuando se les transfieren obras a las provincias, vamos a ver también eso, si se cumplen los pactos de mayo. Hay gobernadores que ya están enojados porque dicen que no se está cumpliendo el pacto de mayo. Supongamos que se cumpla. ¿Cuál es el método que tiene el gobierno para eso? Cargarle a la cuenta de los presupuestos provinciales la obra que van a llevar a cabo como gasto público provincial. ¿Para qué? Para tener un dibujo acorde a ese discurso y en el presupuesto nacional no figure gasto en obras públicas, que es como si fuese una mala palabra, ¿no? El claro. tema, mencionar la obra pública. Pero a su vez es lo que antes se criticaba en el kirchnerismo con el tema del INDEC. Claro. O sea, el famoso INDEC de Moreno, que daba números irreales, va a ser el presupuesto de Milei de decir que no hay gasto público porque no se ejecutan obras públicas. La ejecutan las provincias. Sí. No vivimos un Estado confederal. Es un Estado federal que es distinto. Es otra cosa. Es un dibujo, ¿no? Entonces, el déficit cero. Y otra cosa que salió ayer y me llamó la atención,
No me llamó la atención, pero digo, me causó mucha sorpresa que en el diario La Nación, el periodista de investigación, quizá uno de los mejores periodistas de la República Argentina y de Latinoamérica, Hugo Alconadamón, reveló una trama por la cual el presidente y exfuncionario del Banco Provincia durante el gobierno de Daniel Scioli había facturado a plata de hoy más de 70 millones de pesos al Estado, de alguna manera, Milei. Y bueno, ahí que está. la AFIP lo estuvo persiguiendo, tuvo que acomodar las cosas. Volvemos a la parte farragosa al principio de la columna. Para campaña electoral estaba buenísimo la casta, que este discurso de la casta tampoco una originalidad libertaria, ¿no? Esto ya se puso en manifiesto en una campaña electoral italiana donde había un cómico que empezó a dirigir un nuevo partido político que se llama Beppe Grillo, ¿no? Curiosamente en España la utilizaron los indignados, la utilizó Podemos, que es un partido de centro-izquierda. Eso se economiza el marketing libertario, claro, porque ya serían comunistas enardecidos, ¿no? Todo eso. Pero claro, cuando volvemos a lo mismo, el tema de la realidad nos va marcando que tanto insistir con la casta, tanto el denuesto a la política, viene ese viejo proverbio que dice: dime de qué presumes y te diré de qué adoleces, ¿no? De qué careces, le iba a decir yo, pero de adolece. Claro, que adolece es que de qué sufres de vanidad. Estamos señalando con el dedo así de las cosas que están pasando. Bueno, muchas cosas son de casta, ¿no? Lijo es casta. Lijo es casta. Lijo sería el paradigma más demostrativo de lo que no debe ser de una república. Ahí lo tenemos. Propuesto, y encima atraviesa transversalmente, parece que volvió la transversalidad kirchnerista ahí, a distintos espacios políticos que van desde el PRO con Angelici, en el radicalismo con Lustó, un sector de Unión por la Patria que parece que algún favor debe por ahí, y la frutilla del postre es que el presidente de la Nación dice: pongo a alguien que conoce como nadie el sistema judicial, conoce todo lo que no se debe hacer para que haga una reforma judicial encima, bueno, cuando no es su función. Bueno, lo que no debe hacer o lo que no hizo, porque claro, empezaron a sacar a todo causas esto, que no a todo hizo. esto remarcar la oportunidad que nos perdemos de poner una mujer en la Corte Suprema y de poner una mujer del interior, sobre todo, ¿no? Yo casi, creo que no es abogada, tiene otros títulos, ¿no? El día de la interpelación, no fue interpelación, ella lo interpeló. El día de la audiencia del Senado que expuso el juez Ariel Lijo, que duró 8 horas, me daba ganas de proponerla como jueza de la Corte, Carolina Lozada, por ejemplo. Claro. La senadora de Santa Fe. Brillante, y dijo, aparte con una enorme valentía, pero solitaria, ¿no? Que no fue una embestida, porque, a ver, todo lo que ella señaló es lo que es un resumen condensado de todas las impugnaciones en contra del hijo. Claro. Y que se resume en una frase de Carolina Lozada que dijo: usted justamente representa lo que no puede ser un juez de la Corte Suprema. Más claro que eso. Sin pelos en la lengua. Claro, tal cual. Yo con esto del humor social recién lo veía y se lo preguntaba y lo charlábamos. Ahora, una cuestión política. En esto del límite y en esto del contexto de lo que viene haciendo y sucediendo con el gobierno nacional. ¿Existe la posibilidad de una tercera opción para la gente o que surja desde allí en este hartazgo, en este 34%, de decir, bueno, no va para más y que la opción sea esa, una tercera opción entre el peronismo... Que hoy no existe. Claro, la creación de la misma, o bien será el peronismo quien vuelva a readecuarse y hacer la opción viable para la gente. Ojo que ese tema todavía no lo tocamos y ahí también han empezado a escucharse algunos ruiditos, ¿no? Muy interesante el contrapunto entre el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, el senador formoseño José Mayans, con la expresidenta Cristina Kirchner, sí. De manera tal que ahí también se está viendo que ya hay gente del propio peronismo que está reclamando que haya una autocrítica y decir, a ver,
Hoy por hoy, si se hiciera una encuesta, yo creo que el resultado sería demoledor. Si saliesen a preguntar la opción a Milei, el tándem Kicillof-Cristina Kirchner, bueno... hay Milei para el rato. Claro, lo cual no quiere decir que yo esté para nada de acuerdo, ¿no? Pero tampoco estoy de acuerdo con lo otro. Claro. Entre otras cosas, particularmente en el caso de la señora Kirchner, ella no se hace cargo ni siquiera de Alberto Fernández, no se hace cargo de nada. O sea, esto en el libro de Ernesto Tenenbaum está muy bien desarrollado, que decir, no es que Milei llegó a través de una burbuja. Milei es un cambio, como lo hemos dicho y hemos coincidido acá también en otras columnas, es un cambio de época que lo supera él mismo y donde hay una reacción de parte del electorado argentino que dijo, esto basta, probemos con esto. O sea, si dio un salto al vacío la Argentina con esto. Sí. Después, ¿cómo le va? El tema es que no está bueno que los países den un salto al vacío. Pero hay que tener un poquito de memoria, ¿no? Y sí, claro. Hay un comentario de uno de nuestros oyentes, Pablo, dice, creo que va en línea con lo de ustedes, que Milei no salió una burbuja, dice, Massa perdió con la chequera y todo el aparato, me imagino que dice a pesar de la chequera y el aparato, me parece que la reflexión es a partir de ahí y no de lo que representa o deja de representar Milei. Bueno, en todo caso, las dos cosas. Claro. Las dos cosas. Pero, por ejemplo, ese comentario es la Argentina que a mí me gusta, porque no está bueno que nosotros todos tengamos que pensar igual y estar encasillados de acá. El pensamiento único es nefasto para eso. Está bien que haya diferencia de matices. Va en tono un poco con lo que digo, que no sale de una burbuja y evidentemente el hartazgo social nadie lo vio en su verdadera magnitud, porque si no sería imposible que Milei fuese presidente. Claro. Entonces ahí hay parte mezcla de hartazgo social con un elemento que sí es positivo, que es que el pueblo argentino apostó a seguir viviendo en democracia. Eso está claro que fue así. Y dentro de lo que es ese sector del electorado, la juventud, que estaba absolutamente escéptica a participar, ha tenido también un cambio de preferencia ideológica, y eso hay que decirlo. Sin duda. Con gran dolor de mi parte. Muy habilidoso Milei para capitalizar eso. La mayor derrota, si se quiere, ¿no? Así es. Eso es un movimiento que se da a escala internacional, ¿no? El tema, pero también tenemos cosas, porque los argentinos somos demasiado introspectivos a veces, nos miramos solo a nosotros y creemos que somos el ombligo del mundo. Claro. ¿Quién hubiese pensado que en un país como los Estados Unidos, por ejemplo, una vicepresidenta que incluso se consideraba que era alguien que no tenía votos, de golpe, renunciando el candidato que es el presidente de los Estados Unidos por imposibilidades de salud, por declinación, por motivos de edad y con una presidencia casi pavimentada como tenía Donald Trump, de golpe, de la nada, sin haber sido electa en elecciones primarias, Kamala Harris pasa a encabezar las encuestas que representa justamente todo el modelo diferente a lo que hace que la Libertad Avanza esté en el poder en la Argentina. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, ahí tenemos son esas sorpresas positivas que tiene la democracia. Y hay algo que estamos viendo. ¿Por qué traemos estos dos ejemplos, Milei y Kamala Harris? Milei un poquito más, pero Milei en 2 años pasó de ser columnista televisivo escandaloso a presidente de la nación. Mediático. En 2 años, nada más. 2 años. Sin partidos, sin legisladores, sin gobernadores, el presidente de la nación. Kamala Harris, que prácticamente había llegado al techo de su carrera política, de golpe, eso ya sí es una cuestión en 24 horas. Sí, claro. Pasa a cambiar la realidad política, pero entonces vemos un nuevo fenómeno que es el de la subitaneidad, que eso en política antes era prácticamente imposible. ¿Qué nos decían a nosotros? No, para que alguien pueda ser candidato necesita, con estructura partidaria, entre 18 meses y 2 años. Claro, hay que hacer carrera. Nada. De todos modos, quizá el posicionamiento ha cambiado
pero tiene que ver también con los aciertos políticos, ¿no? Sí, sí, claro. De entender los momentos y decir este es el y momento. ahí está. Y los desaciertos. Y los desaciertos. Y los desaciertos. Doctor, muchas gracias. Lo hemos tenido más de media hora acá sentado. Le agradecemos su tiempo. Se pasó volando. ¿Lo esperamos la semana que viene? Con todo gusto. Se fue la organizadora del asado. ¿Se fue? Se fue, pero ya Coordinadora viene. general, ahora está más de moda esa palabra, ¿no? Sí, la coordinadora general está en la Argentina Mining y ya la vamos a tener en vivo. Gracias, Doc. Media